dir-vos que començaré fent la presentació en català i després em passaré al castellà. Per mi és un plaer tornar als meus orígens. Jo vaig néixer professionalment a la Pere Mitjans, hi havia poca gent que ho sabia, ara ja ho sabeu tots, a l'any 78, i per tant em trobo aquí amb molta gent, molts amics i coneguts, i la veritat és que molt del que jo soc va neix del que va ser la Pere Mitjans per mi, no? Amb què, les anècdotes després, perquè si sobra temps ja us contaré, ja explicaré anècdotes, si no anem al gra, que si no els 15 minuts passen molt ràpids i jo m'enrotllo molt. Primer de tot, doncs, agrair a l'Ajuntament la possibilitat de fer aquesta trobada. De fer aquesta trobada, primer, per l'aspecte que es va parlar abans, sobretot ahir, que era el temps dels retorns. És un tema que nosaltres, malauradament, hem de justificar una i una altra vegada i 1000 vegades més, i encara en quedaran 1000 més, per justificar que és rentable el que fem. Ningú es va preguntar si era rentable donar 40.000 milions als bancs, però es veu que ho van decidir molt ràpid. Donar 2 milions o 3 a les persones amb discapacitat s'ha de justificar 25 vegades i encara s'haurà de justificar 25 més. Però bueno, estem acostumats, no ens passa res, nosaltres ja ho sabem, això, vull dir, no podran amb nosaltres. Ho farem, ho justificarem tantes vegades com calgui. Per tant, era important la part d'ahir. I la segona part, que cada vegada està agafant més importància per mi avui, és el debat. De fet, està clar que el que estem fent avui és debatir molt sobre què és la vida independent. La vida independent, amb institució, sense institució, què pinten les institucions al mig, hi pinten, no hi pinten, què és la vida independent, com es fan les experiències, és important, el debat és important, i sortirà una mica, i el canvi de paradigma, que ho ha explicat molt bé l'Asun, vull dir, hi ha moltes coses, i la meva reflexió principal és que ens hem de tornar a seguir reunint per seguir parlant d'aquestes coses, perquè hi ha encara moltes coses a decidir i hi ha moltes experiències que estan fent i que ens hem d'explicar uns als altres. Bé, doncs explicat tot això, vaig a la feina, que és explicar-vos com funciona això a Guipúscoa. Això comença a funcionar. ¿Qué os explicaré? Me paso al castellano porque si no me voy a liar y al final igual os acabo explicando en euskera, entonces ya sí que sería un lío, ¿no? Sabéis que los hombres tenemos una neurona y no la ocupamos siempre, pero solo tenemos una, entonces como tenga que utilizar media y media, no puede ser. ¿Qué os voy a contar? Bueno, os voy a hacer un resumen para que si alguien quiere seguir tomando café o quiere una versión breve, os voy a contar qué voy a contar. Somos Europa, ¿no? Estoy en la mesa de Europa. Somos Europa y seguiremos siendo Europa, digan lo que digan. Eso no os preocupéis, seguiremos siendo Europa. Europa, y dentro, entonces os voy a explicar qué pasa en España, porque queramos o no, todavía es España, y el marco que nos enmarca es España. Entonces hay que hablar de España. Y os voy a explicar cómo funciona la asistencia personal en España. Y os lo resumo ya lo que voy a decir. Hay la Ley 39/2006, la prestación económica de asistencia personal, modificada por el Real Decreto 20/2012. ¿De acuerdo? Esto es una cosa. Luego hay 3 programas que yo considere de vida independiente, Guipúzcoa, Madrid y Barcelona. Como Barcelona ya lo sabéis, no os lo contaré, os contaré 2. Y finalmente, en realidad os contaré el programa de Guipúzcoa. La conclusión a la que voy a llegar, digo para que os vayáis realmente los que queráis, es que el panorama es desolador en cuanto a la prestación económica de asistencia personal porque no hay voluntad política directamente, y el panorama es esperanzador en relación a los programas de vida independiente porque nos lo estamos currando, ¿vale? Y ahora, ya los que queráis seguir, os voy a explicar por qué llego a este razonamiento, ¿de acuerdo? Venga, pues eso es lo que os voy a explicar, Pero para hablar de vida independiente, lo primero efectivamente es que hay que ponerse de acuerdo de qué hablamos. Yo recuerdo que una vez, no hace mucho, vi vida independiente en una ciudad del sur de Andalucía. Y resulta que era un piso domótico. Y eso para ellos era vida independiente. ¿Qué pasa? Es como aquel que dice, yo vendo coches. Dice, oye, esto es una bicicleta. Dice, no, para mí es un coche.
Hombre, no, los dos sirven para moverse, pero un coche es un coche y una bicicleta es una bicicleta. Entonces, habrá que ponerse de acuerdo cuando hablamos de vida independiente de qué hablamos, ¿de acuerdo? Y ese es un debate que está pendiente porque no está hecho y no está cerrado y no se tiene que cerrar tan rápido, ¿eh? No hay que ir a maximalismos, decir vida independiente es lo que digo yo. Y de hecho, una de las cosas que marca mucho el debate de la vida independiente, en mi opinión, y ya me corregirán, que hay gente muy cualificada, hay gente entre vosotros muy cualificados más que yo para hablar de esto, la vida independiente nace de la discapacidad física y sobre todo de la sobrevenida, y esta es la punta de lanza. Es decir, la vida independiente, que no es independiente, es una vida independiente de las instituciones e independiente de la familia, pero es una vida interdependiente, se ha dicho ya aquí. No hay que confundir los términos, porque hay gente que luego lee independiente y dice, uy, independiente, no, es interdependiente y es independiente, no queremos depender de instituciones, no queremos depender de la familia. Eso entiendo yo, esa es mi visión, luego me criticáis a mí. Esa vida independiente nace de la discapacidad física y de la discapacidad física sobrevenida, que es la punta de lanza, porque son los que pueden comparar y dicen, joder, yo antes iba al cine y ahora no puedo ir. Yo antes salía a tomar copas y ahora no salgo, ¿esto qué es? Entonces cuando dice, oye, yo quiero los mismos derechos que los demás. Y entonces es cuando la cosa se monta. Gente que no ha podido ir nunca al cine, igual no se plantea que puede ir al cine. Y esa era una de las críticas que hacía ayer Antonio Centeno. Hay mucha gente que no va a pedir vida independiente porque ni se lo plantean. Como nosotros no nos planteamos pedir 33 euros la hora como en Suecia porque es que ni se nos pasa por la cabeza. Como nos han dicho que esto es una crisis, pues ya es que hemos dicho, hombre, joder, estamos mejor que Albania, 1,4, pues vamos, virgencita que me quede como estoy. O sea, es que ni se nos pasa por la cabeza. Bueno, pues que se nos pase, porque realmente hay que ir más adelante. Bueno, no pidáis, yo soy la administración, no me pidáis 33 euros la hora, que no puede ser, que nos hundimos en la miseria, pero bueno, bromas aparte, quiero decir, el problema es que si no podemos trascender nuestro propio modelo, no llegamos. Bueno, principios de vida independiente, como los entiendo yo, autogestión, derechos, libertades o derechos civiles y políticos, capacidad de decisión, apoyo entre iguales, responsabilidad sobre la propia vida y las herramientas pago directo y asistencia personal. Eso sería mi definición, me compromete a mí, ¿de acuerdo? Vale. ¿Y cómo está montado en el Estado? Bueno, está montado sobre un armazón de 3 normas principales, la Convención Internacional, la ley y el Real Decreto. Vamos a la Convención, se ha citado ya, no hace falta hablar de ella, artículo 19, todos tenemos derecho. Perfecto, se ha citado ya 3 veces esta mañana. Una cosa que no se ha dicho y que os digo, cualquier convención internacional ratificada por España tiene rango inmediatamente inferior a la Constitución y superior a cualquier otra ley. ¿De acuerdo? Con lo cual, es de obligado cumplimiento por encima de otras leyes. No parece que les impresione mucho, pero es así. Bueno, después de la Convención, la ley 39/2006, mal conocida como Ley de la Dependencia, porque es promoción de la autonomía personal, que establecía, porque se ha cambiado mientras tanto la ley, que si había residencia, personas de gran dependencia y para el acceso al estudio y al trabajo, así como a la vida más autónoma, se tenía derecho a la prestación de asistencia personal. ¿De acuerdo? Eso decía la ley. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues esto fue, no lo vais a ver mucho porque es un cuadro muy pequeñito, pero os lo leo rápido. Andalucía, 14 prestaciones, Asturias, 1 prestación, Castilla y León, 39 prestaciones, Castilla-La Mancha, 9 prestaciones, Cataluña, 17 prestaciones, Galicia, 40 prestaciones, Madrid, 25 prestaciones, Navarra, 1 prestación, País Vasco, 925, y en realidad no es País Vasco, es Guipúzcoa. Situación al 1 de agosto de 2012. Antes de la modificación, ¿de acuerdo? Ese era el panorama. Mientras tanto, viene el Real Decreto 20-2012. El Real Decreto, se ha movido la diapositiva, es lo que suele pasar, no pasa nada, hizo una real modificación, ampliación a todos los grados y un soberano recorte que fue, redujo las cuantías y creó una fórmula de cálculo de la aportación económica draconiana.
Esa fórmula, como suele decir, yo soy de letras, pero sé hacer números, dice que, os la interpreto, CP es la prestación que se os va a dar, o se le va a dar a la persona. IR es el tope del servicio, 715 euros para las personas de grado 3, 520 y pico para las de grado 2. O sea, ese tope más un complemento personal, el 19% del IPREM, 101 euros, ¿vale? 715 más 101, 816, ¿sí? Menos la capacidad económica de la persona. Es decir, que si yo gano más de 816 euros al mes, prestación cero. Dice la fórmula, ¿eh? Eso es lo que dice la fórmula. Además, para acabarlo de mejorar, se tiene en cuenta el patrimonio, que es un dinero que tú no tienes disponible. Es decir, tú tienes la casa del pueblo, y la casa del pueblo tiene un valor catastral de 100.000 euros, y como eres menor de 35 años, me parece que es, pues se considera que tú tienes un 1% de ese patrimonio más. Si te lo van calculando cada año, quiere decir que al cabo del tiempo has tú por tu casa, que no dispones de ella porque ese dinero no lo tienes, ese dinero no es tuyo, o sea, tú no tienes físicamente ese dinero. Podrías vender la casa si alguien te la compra, sobre todo ahora, si alguien te la compra tendría ese dinero, pero lo más posible es que no tengas ese dinero. Entonces, es un tema a tener en cuenta, ¿vale? Bueno, ¿qué pasó después de este? Después de esto, ¿qué pasó? Bueno, pues este es el panorama. Andalucía, 14 prestaciones, Asturias, 3. Bueno, os hago la diferencia. ¿Qué pasó? 177 prestaciones más. Esta es la comparación. Andalucía tenía 14, siguió con 14. Asturias tenía 1, pasó a 3. Castilla y León tenía 39, pasó a 53, 14 prestaciones más. Castilla-La Mancha perdió 2, Cataluña perdió 1, Comunidad Valenciana ganó 2, Galicia 6 más, Madrid 1 menos, Navarra igual y País Vasco 157 más. Total, 177 prestaciones. ¿Pero quién las da? Guipúzcoa, que era quien ya estaba convencida. Por tanto, la ampliación a los grados 3 en realidad no ha servido de nada porque no hay voluntad política. Esta es mi opinión, evidentemente. Pequeño paréntesis, no digáis que la Diputación de Guipúzcoa dice, o sea, lo dice Xavier Urmeneta. No quiero tener problemas con mis políticos. Pero en realidad es una cuestión, en mi opinión, de voluntad política. No hay ganas de dar esa prestación, porque no tiene sentido que después de hacer una modificación que se amplía a los 3 grados, el único que sigue dando y que incrementa es quien ya daba. Bueno. Por tanto, resumiendo la situación, y así cierro un poco, o bueno, aunque haré un poco todavía, os acabaré de explicar un poco la prestación, hay prestación de asistencia personal de la ley, 1.248 personas la reciben en 10 comunidades, ¿de acuerdo? Y luego hay 100 personas más las 70, 80 de Cataluña, que no sé cuántas son exactamente, pero como ya se habló ayer, pues ya lo doy por sabido, que están en vida independiente. Este es el panorama actual. Hay 1.250 personas con una prestación y unas 180, 200, no llegan, con un programa de vida independiente. Vamos a hablar de la prestación todavía un momento. Este es el mapa de España y estas son las comunidades que tienen prestación. Es decir, bueno, el panorama es bueno, lo veis, menos 7, todas las demás, pues la tienen. La mala noticia es que en realidad es muy escaso, como habéis visto, y que excepto Guipúzcoa, que está dando de las 1.200, 1.000, los demás no se dan por aludidos. ¿Cuál es el panorama? Bueno, pues hay de estas comunidades, de estas 10 comunidades que han hecho decreto sobre prestaciones de vida independiente, pues es muy variopinto. He recogido toda la información y la tengo aquí, pero no la he puesto en las diapositivas porque me iba a alargar demasiado, pero tengo toda la de esto recogida y pensé incluso que igual era un buen momento para publicarlo y hacer un poco como una especie de publicación, un pequeño artículo sobre ello, que espero animarme a poder hacerlo y dejar recogido cuál es la situación actual.
Pues es muy variopinto. Hay desde comunidades como Castilla-León, Valencia y Galicia, que amplían la prestación a 1.300 euros, por ejemplo. Luego hay prestaciones que matizan la capacidad económica y reducen, por ejemplo, ponen más trabas. Luego hay comunidades que los ciñen, por ejemplo, solo al estudio y el trabajo, y Navarra, por ejemplo, ya es el más paradigmático, solo tiene una persona, no me extraña. Tiene que ser o trabajo remunerado o estudios superiores. Entonces, claro, si estamos hablando de personas anteriormente de grado 3, gran dependencia, que era porque la tenía ya esa persona, un grado 3, que por propia definición quiere decir que varias veces al día tiene necesidad de varias atenciones para varias actividades de la vida diaria, porque eso es lo que dice la ley, esa persona tiene que estar trabajando en un trabajo remunerado o haciendo estudios superiores. Manda narices, que dijo el otro. O sea, realmente, claro, se pone el límite tan alto que es difícil llegar. Entonces hay comunidades que han puesto un listón tan alto que no lo pasa nadie, y otras comunidades que lo han hecho pues incluso para, consideran que se pueda participar a lo mejor en una asociación, no hace falta que sea un trabajo, etc. Entonces es muy variopinto la situación, ¿vale? Pero bueno, ya veis, desde mi punto de vista desolador, es decir, que con una ley tras 7 años de implantación prácticamente, 6 años de implantación, con una modificación que abría los grados para que entrara más gente, y lo siguen haciendo los mismos que lo hacían desde el principio, y en toda España, si quitamos Guipúzcoa, hay 200 personas, pues hombre, el panorama bueno no es. Bueno, visto esto, pues vamos a pasar a la otra parte, que son los programas de vida independiente, ¿de acuerdo? ¿Qué programas existen o de qué programas os voy a hablar yo? Bueno, en este momento existe el programa de Guipúzcoa desde el año 2004, el de Madrid desde el 2006 y Barcelona desde el 2007 y lo que se explicó ayer y todo lo demás que existe, ¿de acuerdo? Sobre eso tengo que hacer un inciso porque yo también cuando preparé eso no me acordé de algo que se acaba de hablar hoy. Guipúzcoa tiene también un programa que se llama el programa Solos, dirigido a personas con discapacidad intelectual, ¿de acuerdo? Es un programa que no lo he incluido yo aquí porque me ha hecho, a mí mismo yo me he pillado en la trampa de qué es la vida independiente, y me he quedado fijado en la vida independiente de discapacidad, sobre todo física y de pago directo, ¿de acuerdo? Porque, y ese es mi trabajo de reflexión, que lo tengo que hacer y que por eso me gustaría hacerlo conjuntamente, de investigación y de definición de qué es la vida independiente, para mí el problema de la vida independiente se lía un poco cuando ponemos instituciones intermedias, pero hay veces que hay que meterlas porque no hay otra forma. Y entonces ahí, pero eso ya es problema mío, yo ya son arenas movedizas, pero lo que sí es importante es que hagamos esa reflexión, ¿de acuerdo? Con lo cual yo lo que nos animo a nosotros mismos es a que hagamos esa reflexión de cuándo es vida independiente y en qué condiciones y cómo seguimos avanzando en ese paradigma, ¿de acuerdo? Esa es la parte importante. Guipúzcoa tiene un programa que se llama el programa Solos, que luego ellos lo han convertido en programa de vida independiente, en el que una institución recibe un dinero de la administración para hacer el apoyo a 40 personas que están viviendo en pisos, bien de forma individual, bien en pareja o bien en grupos de amigos de alguna manera, y que reciben el apoyo, algo parecido a lo que ha explicado Pep, de un apoyo sobre todo de mediación, de apoyo, de seguimiento y un apoyo también para la organización de la vida diaria, es decir, una persona que acude a ayudar a llevar la casa un poco, ¿de acuerdo? Ese programa también existe, no aparece reflejado aquí, pero existe, y no aparece por lo que os he contado, mea culpa. Bueno, Madrid, porque es el que voy a explicar muy brevemente, no soy la persona más cualificada. Madrid en el año 2006 crea mediante el programa de vida independiente que lo convenia con una asociación que crea una OBI, ¿de acuerdo? Y que se crea la primera oficina de vida independiente, que se hace por convenio con una asociación, que sirve de apoyo o de base o de respaldo a esa OBI, pero que es independiente de la asociación, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tiene como sustento, o como base, tiene una asociación detrás, aunque sea independiente, vuelvo a repetir.
Las personas que están en el programa de vida independiente de Madrid, 63 personas, 60, 63, acuden a la OBI, se les asigna un número de horas, funciona como por módulos de alguna manera, es decir, tú entras en un módulo de 8 horas, de 11 horas, de 14 horas, de 16 horas, se te asigna como un módulo de horas, que no quiere decir que sea inamovible, pero en principio da una idea de por dónde van a ir tus necesidades, y la OBI contrata a la persona que tú designes para ser el asistente personal, y la OBI gestiona la asistencia personal que tú has decidido. ¿De acuerdo? Ese es el modelo Madrid. Modelo Barcelona ya lo conocéis, modelo Guipúzcoa. ¿Qué pasa en Guipúzcoa? ¿Me quedan? 2 minutos. Si fuera de Bilbao diría que me sobra uno. Sabéis que los de Bilbao tienen fama de ser muy así, muy... No me sobra, me va a faltar alguno, pero voy a ir muy rápido. 39 personas, la mayoría en grado 3, 375.000 euros, 4 bajas. 5, anteayer falleció una persona, precisamente, que estaba en el programa. 3 por fallecimiento, una por abandono y otra por ingreso en residencia. Se necesita una capacidad para asegurar la seguridad y la autoprotección, disponer de una red de apoyos mínimos, haber formado su propia unidad familiar, es decir, no se apoya a gente, más que excepcionalmente, por si hay casos, pero es la excepción, a gente viviendo en su domicilio, porque se decidió que fuera un programa para gente que vivía fuera del domicilio familiar, de origen, o sea, si hay gente casada, con hijos, y hay gente que lo que ha pasado es al revés, que los padres han ido a vivir con ellos, ¿de acuerdo? Es decir, que se han convertido en cuidadores, entonces los padres han ido a vivir a su casa, pero no es gente que se haya quedado en casa permanentemente viviendo con sus padres, ¿de acuerdo? Esa es una característica del programa. Hay que disponer de una vivienda, pero eso es de pura lógica, porque tienes que vivir fuera, tienes que vivir en algún sitio, o sea, no puede ser en alquiler, puede ser una vivienda social, puede ser lo que sea, pero tiene que haber una vivienda y hay que presentar un plan de vida independiente. Se solicitan los servicios sociales de base, se presenta un proyecto, se hace una entrevista con la persona, se hace un acuerdo de ayuda económica, porque nosotros lo que concedemos es dinero, no concedemos horas, concedemos dinero, es otra característica. Es decir, en realidad todos concedemos dinero, lo que pasa es que unos le llamamos horas convertidos a dinero y nosotros no le llamamos horas convertidas a dinero, nosotros le llamamos dinero. Pero en realidad siempre hay un cálculo detrás, es decir, está claro que detrás los técnicos, no creo que sea ningún secreto, que lo que hacemos es pensar cuántas horas, hacer un precio hora y multiplicar. Y luego le decimos, mira, a ti te corresponde tanto. Hay programas que funcionan más en horas y dicen, oye, yo te concedo 11 horas y nosotros decimos, te concedemos tanto dinero. Con la diferencia que si esa persona, por ejemplo, contrata a una persona interna que lo puede hacer, pues a lo mejor con ese dinero va a disfrutar de más horas. O si la persona contrata a un vecino que como no hay desplazamientos, el precio hora va a ser mucho más ajustado que si contrata a alguien que vive a una hora de camino, porque tendrá que tener en cuenta el desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso permite que la persona haga lo que quiera con ese dinero, siempre que sea asistencia personal, se hace un pago mensual y una justificación total anual. Se requiere contrato y alta en seguridad social, lo gestiona cada persona, los familiares no pueden ser asistentes personales, y nos parece que es como una medida lógica, porque en último caso para eso está la prestación de cuidados en el entorno. Si lo que queremos es precisamente la vida independiente de los cuidados familiares, aunque fueran remunerados, no deja de ser un poco más de lo mismo. Es decir, si queremos cortar, hay que cortar del todo, aunque tenga sus dificultades. Bueno, la financiación, ¿cómo se financia? Y voy acabando, me quedan 3, es verdad. ¿Cómo se financia? Pues como siempre, de 3 formas, de 4, perdón, por la ley de la seguridad social, o sea, los complementos de tercera persona, la ley, los programas y el bolsillo de los usuarios, y ese es el problema, que se financia con los bolsillos de los usuarios también. Hay una parte de copago en nuestro programa, que es bastante suave y en realidad solo hay una persona que entre,
porque es un nivel bastante alto, se empieza a pagar a partir de tener unos ingresos superiores a 2,5 veces el salario mínimo, no l'IPREM, el salario mínimo de renta personal. O sea, estamos hablando de unos... Y entonces se copagaría el 10%, es decir, si tus ingresos personales son superiores a 1.500 euros al mes, empiezas a copagar, ¿de acuerdo? Bueno, la financiación, pues eso, por la seguridad social, los complementos de ayuda a persona y de gran invalidez, por las prestaciones, ya os he dicho, pues hay, en diciembre había 1.200 personas cobrando la prestación, aunque había 10.000 cobrando la prestación de cuidados en el entorno. Tampoco penséis que Guipúzcoa es el paraíso de las prestaciones de asistencia personal. Sí es el paraíso, pero bueno, pero sigue habiendo 10.000 de cuidados en el entorno. Y luego nuestra financiación, que es complementaria a las otras dos. Si nosotros pedimos que se pida primero, que se agote primero las otras prestaciones que son de derecho, es decir, si tú tienes un dinero de la Seguridad Social, utilízalo primero, se hace un pago directo, se negocia y se justifica, ¿vale? Bueno, esto es lo que os quería contar. La asistencia personal es indispensable y las ayudas económicas deben ser acordes con lo que queremos. Muchas gracias. Y perdón por el retraso.